¿Pero por qué te asustaste? Videos and you like B-roll today. Victoria no se llama payaso It, se llama payaso Pennywise. Ella confunde payaso It como la película que se llama It y se llama Pennywise. No sabe y lo confunde. ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están todos? Espero que estén súper bien. Ya mucho tiempo ya sin subir un video. Bueno, en realidad es que el clima ha estado ya re feo. Este último día ha estado lloviendo, ya que no he podido salir. Vamos a ver qué les puedo mostrar de repente. Contar un poquito la historia de cómo llegué aquí, cómo empezó mi aventura fuera ya de mi casa, de mis papás, cómo fue toda esa experiencia. Vamos a tratar de hacer un poquito corta para no hacer el video de 10 horas porque es un poquito largo. Voy a tratar de hablar lo más rápido posible para explicarles y para que vean de dónde, cómo fue que empezó esta travesía y cómo fue que terminé acá en Bogotá. Empecemos. Y bueno, todo empezó así. Todo empezó a finales del 2008. Para aquel entonces yo trabajaba con un tío que era corredor de seguros. Yo era su asistente junto con mi primo Juan Esteban. No sé si recuerdan el del video que hice con él. Tenía 20 años en aquel entonces. Para ese tiempo ya Chávez ya estaba prácticamente acabando y destruyendo ya el país. Ya se veía que venía camino abajo, lamentablemente. Mi tío siempre me recomendó y siempre me decía, me daba consejos. Eduardo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué tienes pensado hacer? ¿Tú piensas trabajar toda la vida conmigo como un asistente administrativo? ¿Eso es lo que tú quieres para tu futuro? Gracias a él empecé a pagar una carrera, fue ingeniería mecánica automotriz, que por cierto nunca terminé. Ese mismo año, a principios de ese mismo año, 2008, yo tenía una prima en Irlanda. Ella siempre me escribía, siempre me decía, Eduardo, ¿te gustaría venirte para acá a estudiar un tiempo, unos 6 meses y después te regresas? Yo no sabía qué hacer en ese tiempo, yo estaba muy joven todavía, no tenía idea de lo que iba a pasar en Venezuela. Entonces yo todas las noches pensaba y pensaba qué iba a hacer, y una de las cosas que me mantenía atado al país, atado a mi casa, era obviamente mi papá y mi mamá y mi hermano. Nosotros de por sí somos muy pegados. Yo fui muy pegado a mi mamá, al igual que mi hermano, y no me imaginaba el hecho de salir y quedarme unas noches fuera de la casa. Ya me afectaba mucho. El día que tomé la decisión, que dije, ok, ya bastó de esperar, voy a tratar de tomar esta oportunidad, ya que mi prima, la que estaba en Irlanda, me estaba ofreciendo llegar allá, estudiar inglés de repente unos 6 meses y me regresaba. Entonces ella siempre me llamaba, siempre me escribía y me decía, Eduardo, ¿te gustaría venirte para acá? Yo te doy estadía y te ayudamos a pagar el colegio y todo. Entonces, para aquel entonces también había una cosa que se llamaba Cadivi. Para los venezolanos que están escuchando esto sabrán de qué les estoy hablando. Cadivi prácticamente fue un control cambiario, el control de cambio que puso Chávez para evitar que la gente malgastara los dólares, digámoslo así. Entonces, la única manera de que tú pudieras viajar sería pidiendo ese cupo de Cadivi al banco. Entonces el gobierno te aprobaba una cierta cantidad de dólares, tú con eso los cambiabas y podías viajar, pero era limitado. No es como que tú tienes 20 millones de bolívares y lo ibas a cambiar por 10.000 dólares, no te los daba. Tenía que ser lo que ellos dijeran. Al final me fui así, saqué Cadivi, pedí los dólares del gobierno y me fui. Jamás en mi vida pensé que irme de mi casa y dejar a mi papá, mi mamá, mi hermano sería pero tan doloroso. Estuve a punto de no irme. Ya una vez montado en el avión no sabía si
si estaba emocionado o asustado, porque yo nunca me había montado en un avión y más que todo un viaje tan largo, que eso fue un viaje como de 12 horas. Ese día despegué directo desde el aeropuerto de Caracas. No, perdón. No, el vuelo no fue directo hacia Irlanda. De hecho, hicimos escala en España. En España duré como unas 2 horas mientras hacíamos el transbordo y llegamos a la ciudad de Dublín. Ahí era donde se ubicaba mi prima. Recuerdo que llegando a Irlanda mi primera cámara fue la de un teléfono, si mal no recuerdo era un Nokia N95 y ese teléfono ya casi se me estaba dañando y alcancé a tomar una que otra foto. Después poco a poco fui ahorrando con la cuestión del Cadivi para ver si compraba otro teléfono. Ese fue mi primer año en Irlanda. Tan pronto toqué Irlanda, fue increíble la sensación de paz que se sentía, increíble de verdad, viniendo de un país tan caótico, tan pánico de que no puedes andar en las calles porque te roban. Al tocar Irlanda, tocar el piso irlandés, yo me sentí como en el cielo. Yo creo que no existe país, bueno, en realidad sí existe, pero Irlanda está entre uno de ellos. Uno de los países más seguros en el mundo es Irlanda, pero tan seguro que ni siquiera los policías tienen permitido utilizar armas. Un país demasiado tranquilo, la gente no se mete con nadie, hay sus casos excepcionales, pero es muy tranquilo, muy bonito, muy verde. Todo lo que tú ves es, para donde tú mires, hay grama, hay árboles, es un país muy verde. El aire que se respira es increíblemente, no hay contaminación. El primer año que pasé en Irlanda fue una de las mejores experiencias de mi vida, a pesar de que no conseguí trabajo. Yo pasé un año sin trabajo porque no tenía el inglés, no tenía el conocimiento del inglés. Yo lo entendía, pero no sabía comunicarme todavía y de por sí me daba pena. Entonces, ese año para mí fue prácticamente entender y estudiar el inglés. Yo estaba viendo con mi primo Hans, que a él le agradezco demasiado todo lo que hizo por mí en aquel tiempo. Obviamente él tuvo que correr con mis gastos en aquel tiempo porque yo no tenía ningún tipo de ingreso, no tenía nada de ingreso, simplemente era ir al colegio, regresar a la casa, salir a buscar trabajo y aún así no me contrataban. Tenía un tiempo que estaba demasiado frustrado porque no me contrataban, así sea de personal de limpieza en un restaurante, no porque no tenía visa o algo así. Yo tenía visa, yo llegué como estudiante, yo tenía visa de estudiante y tenía permitido trabajar medio tiempo y estudiar medio tiempo. Entonces para mí ese año fue bueno y malo a la vez porque no tenía trabajo, pero aprendí mucho y visité muchas cosas, muchos parques, y solamente estando ahí en Dublín. Dublín es inmenso. Ya a partir del segundo año, bueno, en realidad el año y 2 meses prácticamente, ya había conseguido trabajo como vigilante en una zona residencial. Ya estaba ya mucho más cómodo, ya podía tener mis propios gastos. De hecho empecé con lo de la fotografía. Recuerdo la primera cámara que compré fue una Olympus E420. Después, como a los 5 meses, compré la Nikon D3100. Recuerdo que esa misma semana la probé, no me gustó, pensé que tenía otras cosas y fui a la tienda la misma semana y la cambié por la Nikon D5100. Esa fue la mejor opción que yo tenía en el momento y con esa fue la que me quedé y duré ya muchos años. Seguía con la fotografía, incluso me dio chance de viajar, tuve el chance de conocer a Francia, París, la Torre Eiffel, pude hacer muchas otras cosas. Ahora llegamos al momento que es cuando me toca regresarme a Venezuela. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué me regresé a Venezuela? Bueno, les cuento. Resulta que el pasaporte ya se me había expirado. Yo tenía que renovar anualmente la visa de estudiante. Y para yo renovar la visa de estudiante, yo tenía que tener mi pasaporte vigente. Entonces, ¿qué significa eso? Lo que hacían era, me daban una extensión por 1 año del pasaporte. Entonces significa que yo anualmente yo tenía que renovar el pasaporte, o sea, pedir la extensión del pasaporte y también pedir la renovación de la visa de estudiante. La cuestión es que en Irlanda no había embajada de Venezuela, entonces me tocó viajar a Londres o a un país cercano donde sí hubiera una embajada de Venezuela para entonces renovarlo. Así hice, fui personalmente, viajé rápido a la embajada en Londres, renové, me dieron un papelito, me dijeron aproximadamente 30 días te vamos a enviar un correo y te vamos a enviar el pasaporte con la renovación. Me quedé esperando, pasaron 1, 2, 3, 4 meses, nada. Yo llamaba, reclamaba, decía qué es lo que pasa, se me va a expirar la visa de estudiante,
estudiante, voy a perder la visa, por favor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no me dan respuesta? Y eso fue una pelea. A la final 9 meses pasaron para que la embajada me mandara un correo diciendo que la huella había salido mal. Entonces, como se podrán imaginar, ahí se dan cuenta de lo incompetente, de lo inútiles que son todos los que trabajan para el gobierno de Venezuela, y prácticamente como que lo hacen a juro para que uno, el extranjero, el que está afuera, sufra y se regrese a Venezuela, ¿verdad? Lo hacen como por envidia, por rabia, no sé, pero siempre lo hacen. Entonces resulta que para los 9 meses ya que habían pasado, ya para ese momento ya la visa de estudiante ya me estaba expirando. Era imposible salir otra vez de Irlanda hacia Londres a hacer la misma cuestión para que ellos me vuelvan a decir no, dentro de un mes está listo. No pude hacerlo y me tocó o me quedaba ilegal en Irlanda o me regresaba a Venezuela, y esa fue la razón por la que me tuve que regresar a Venezuela, por culpa del gobierno. No tenía opción. Entonces me regresé a Venezuela a supuestamente renovar el pasaporte e irme otra vez a Irlanda, pero lamentablemente no fue así. Llegando a Venezuela todo se empeoró, muchas más trabas con el pasaporte, y como todo venezolano conocerá, cada vez ponen más trabas y trabas y trabas, y no pude hacer nada. Me tuve que quedar en Venezuela. No sé si recuerdan este video que yo subí una vez en el canal cuando grabé mi llegada a mi casa con mi papá y mi mamá. Tan pronto llegué a Venezuela, obviamente después de las trabas, de todo eso que tenía, no tuve otra opción sino más que buscar trabajo. Entonces yo tenía un amigo en Venezuela, en el estado Anzoátegui, eso es otra ciudad de Venezuela, donde él vivía, y él trabajaba con maquinaria pesada. Él compraba equipos de construcción y los alquilaba. Entonces él se enteró de que yo estaba en Venezuela y me llamó y me dijo: mira, Eduardo, ¿no te gustaría asociarte conmigo, venir a trabajar conmigo en las máquinas y eso? Como yo no tenía más opciones, me tocó hacer eso y me tocó viajar entonces a Anzoátegui. Me fui a vivir a la ciudad de Anzoátegui, me asocié con él, compramos unos equipos, una maquinaria. Ya todo estaba empezando a caerse, pero aún así ese negocio de construcción y de maquinaria y de alquileres estaba dando todavía algo. La economía todavía daba para invertir un poquito más. Mucho trabajo. Yo me quedé 3 años allá viviendo ya en Anzoátegui, y entonces conocí a esta señorita. Y al poco tiempo tuvimos este regalo de Dios. Yo creo que ese fue uno de los mejores regalos que pudo haber tenido. A pesar de toda la situación, todas las cosas malas que estaban pasando, nos cayó este regalo del cielo, mi chiquita. Y bueno, poco a poco fuimos creciendo, en los equipos íbamos creciendo y se veía medio futuro. Ya yo estaba más o menos planeando comprar una casita, algo, empezar todo bien, por lo menos desde cero, otra vez en Venezuela, allá en Anzoátegui. De hecho, pude comprarme una moto. A la semana de haberme comprado la moto me la robaron. Como sabrán, la inseguridad en Venezuela no me importó porque prácticamente estaba haciendo muy buena plata, pero decidí no comprarme más porque eso es lo que te lleva. La mentalidad llega a un punto en que por más que tengas plata no te dan ganas de comprarte nada porque sabes que te van a robar en algún momento. Todo siguió así, más o menos fue creciendo. De repente ya a finales del 2016, principio del 2017, todo empezó a caer de una manera increíble. Los precios se venían abajo, ya la gente no quería rentar, no quería alquilar los equipos, decía que estábamos alquilando muy costoso, muy caro, y como todo subía prácticamente que diario, un día tú alquilabas a un precio, el día siguiente tenías otro precio, y a la gente no le gustaba eso y lamentablemente el negocio quebró prácticamente. Me tuve que regresar a Valencia, a mi tierra natal, como en la casa de mi papá y mi mamá. Me tuve que llevar a Maffer y a Victoria, y yo sin trabajo, se podrán imaginar el estrés que tenía también, era horrible. Para el tiempo que yo regresé a Valencia, mi hermano ya le estaba planeando venirse para acá, para Bogotá. De hecho, él se logró venir, con su esposa, se logró venir mucho antes que yo. Yo no tenía pensado venirme para acá, porque estando en Valencia conseguí un trabajo por internet. No sé si les había contado también anteriormente, que se llamaba Selfmade, una aplicación. Yo empecé a trabajar y me pagaban en dólares, me pagaban muy bien. De hecho, trabajé 2-3 meses con ellos, pero fue temporal. Ya como el tercer mes de estar trabajando con ellos, obviamente yo no tenía planes de venirme para acá porque estaba en Venezuela ganando en dólares. Estaba planeando también comprar una casa en Valencia con la entrada de dinero que yo estaba teniendo. El trabajo se terminó porque eso era un trabajo temporal. Era un trabajo como freelance y duró 3 meses solamente. Entonces, para el momento que se me acabó el trabajo, mi hermano se había ido ya a Colombia. Mi hermano tenía una moto también allá en Valencia. Él la dejó. Un día saliendo a comprar unos remedios para Maffer, que se sentía mal, saliendo de mi casa, abro el portón, eran como las 7 de la noche. Apenas arranco en la moto, salen 2 muchachos encapuchados con pistolas y me volvieron a quitar la moto. Esa fue la segunda vez y la última, y yo dije, hasta aquí, no me vuelven a robar más. Suficiente, ya no quiero vivir más acá, ya aquí ya no se puede vivir. Incluso yo vivía en una residencia cerrada, un condominio cerrado, y aún así los ladrones entraron y unos niños como de 15, 16 años
con tremendas pistolas apuntando la cabeza. Ese fue el tope ya. Cuadré todo con mi hermano y como a los 3 meses ya estaba aquí en Bogotá. Y tocó empezar obviamente otra vez desde cero. Entonces, como sabrán, esa es la historia. Cómo fue que yo llegué acá a Bogotá. Y hasta ahora las oportunidades que me ha dado Colombia han sido muy grandes y les agradezco 1.000.000 a su gente por habernos recibido acá. Gracias, Colombia. Bueno, mi gente, gracias por estar aquí. Espero les haya gustado esta pequeña historia de cómo llegué acá, cómo llegué a Bogotá, a Colombia. Cómo fue que empezó entonces desde que tenía 21 años, ya tengo 30 años. De hecho, voy a 31 años ya ahorita en mayo. Me quedo loco lo rápido que pasa el tiempo. Aprovechen las oportunidades. Quería hacer este video era para mostrarles y para incentivarlos a que si ustedes tienen una oportunidad, algo, alguien que les está ofreciendo algo, viajar, conocer algún sitio, háganlo. Salgan, conozcan, aprovechen que están jóvenes y disfruten, aprovechen todas esas oportunidades que se dan, valen mucho. Aprenden a ser autosuficientes, aprenden a cuidarse ustedes mismos. Recuerdo cuando yo salí estaba súper asustado y me costó acostumbrarme, pero descubrir eso, de que tú mismo puedes hacer esas cosas, de que tú puedes ser responsable y entonces aprendes muchas más cosas. Me encantó esa experiencia, ojalá la pudiera volver a repetir y voy a tratar de enseñarle eso a Victoria, de que cuando tenga chance, si yo puedo costearle un viaje afuera para otro país, para que aprenda otro idioma, otra cosa, lo voy a hacer si está a mi alcance. Por eso es que tengo que prepararme para ese día. Y bueno, mi gente, eso es todo por hoy. Espero les haya gustado. Gracias por estar aquí otra vez. Perdón por tardar tanto en subir el video. Nos vemos en el próximo. Bye.